Hola, soy Israel Ben Yosef y hoy vamos a hablar, por segunda parte, del sexo y la Kabbalah. Cómo influye el dinero, el sexo en la relación del ser y el tikkun de la persona. Porque como hemos hablado anteriormente, la feminidad, vista venusina o lunar, marca el hecho de querer, desear y recibir, ¿no? En este caso vamos a ver la parte más masculina, la realización, ¿no?, del ser y estar. Cómo el individuo, masculino principalmente, tiene que buscar un oficio, un cargo social, una posición, ¿no? Ser padre frente a tu hijo, ser encargado de obra frente a tus obreros, ser profesor ante tus alumnos. Evidentemente tienes diferentes cargos o títulos que te dan posición social en la imagen, ¿no? En la tierra. Eres algo para alguien en el mundo. Y es ahí, en este sistema solar, como se vuelve a recrear. Porque no siempre el ser y el estar están alineados. Esa es la gracia del juego. Algo habrá que hacer, ¿no? No toda la carta natal está montada ya, sin más. Sino que el trabajo es la herramienta de transformación masculina principalmente. Si nos damos cuenta, la maldición, la mujer sufre por el dolor del parto y el hombre se ganará el pan con el sudor de la frente. No quiere decir que la mujer no pueda trabajar, pero el peso principalmente se nota que es sobre los hombres. No es casualidad que en estos momentos las mujeres trabajen más. Es coherente, es lógico. Porque en este trabajo hay que entender cuándo no surge el trabajo propiamente dicho. Pues continuando el relato bíblico, sabemos que Java y Adán tuvieron hijos, Hebel, Abel y Caín, ¿vale? Uno era pastor, el otro era agricultor, básicamente. Evidentemente Hebel significa aliento, tiene que ver con la palabra propiamente dicha, y Caín vendría a decir que representa la mano que logra el conocimiento, ¿no? La mano que tiene que obtener la palabra perdida, porque es en el Shem donde está la respuesta. Porque si nos damos cuenta, el plan inicial de Hashem era que no trabajásemos propiamente dicho, que simplemente hablásemos y la IA lo hacía todo. Valga la comparativa actual, es hacia de dónde vamos, porque es de dónde venimos. Porque la mano de Caín lleva recolectando el alma dispersa de Hebel, la tecnología, el conocimiento y el saber. Porque si nos damos cuenta, Adán se perdió. Por eso Dios, Kadosh Baruj Hu, le pregunta dónde estás. Porque Adán no sabía dónde estaba cuando comió el fruto. Y es ahí donde nos damos cuenta cómo la palabra es lo que se perdió, la palabra creadora. Y ahí entendemos el nivel de trabajo que se nos viene para el mañana, que va con palabra. Vivir en base a la palabra. Y si nos damos cuenta en el relato bíblico, nos damos cuenta que la lengua va degradándose. Los lenguajes parece que se van acortando, pero en cierta manera van perdiendo matices, formas y maneras que es observable cuando conoces otros países, otras lenguas, te das cuenta, is tendency. So, la cuestión es cómo el mestizaje lingüístico llega a la disolución de las personas, una dispersión de personas que hablan de determinada manera frente a otros, ¿no? Un modelo de lenguaje frente a otros. Hay gente que habla modelo de woke, o gente de alt-right o de extrema izquierda o más modelo liberal capitalista. En función de tu tribu, de tu Dios, mejor dicho, vas a usar un modelo de lenguaje. Y ese modelo de lenguaje está más cercano con la verdad, te premia más o no. Aunque esto de premiar es subjetivo. Es mayormente coherencia en el argumento y en la existencia. Y es ahí como nos damos cuenta cómo esta pérdida de lenguaje fuerza al trabajo manual, el cual obliga a recuperar un saber y un entendimiento. Saturno se perdió, digámoslo así, y el trabajo que nos fuerza nuestra carta natal, hacerla, pagar las deudas kármicas, saldar, generar favores, puntos a mayor, es lo que hace que se disipen las nubes de la verdad. Digámoslo así, hay como unos nubarrones, que es el miedo, la ignorancia y todo esto que impide que la palabra se imponga a la mano, que es hacia donde vamos. Por eso, cuando entiendes la astrología te das cuenta de que la parte consciente, el sol, cuando
va por una constelación, por ejemplo Libra, evidentemente le da un besito a la estrella que coincide con ese momento zodiacal, en ese grado, de los 30 que hay, y esa es la que se materializa en tu alma, entre la luz solar y la luz de la estrella en concreto, ¿no? Del zodiacal, el signo del zodíaco. Y eso es lo que te marca aquí, son dos ojos, el derecho y el izquierdo. Y es como uno se ve a sí mismo y como ve al prójimo. Y es ahí cuando ves ya tibia, entiendes esta dinámica yo, tú, you and me, and others, ves como esa dinámica de lo que yo veo en el prójimo está en mí misma, en mí mismo, el hecho de que como tú te comportas contigo se refleja en el prójimo y el cómo se comporta contigo se refleja en ti, porque no hay disonancia, sino simplemente es el grado zodiacal. Esa es la observación, en qué punto se encuentra de la espiral ascendente de la astrología, porque la astrología o subes o bajas, no hay término medio y demás. Hay casillas donde te caes, por ejemplo, Piscis o Escorpio, por ejemplo, ¿no? Y es por eso como el deseo venusino de quiero luz propia, como hablamos en la primera charla, es parte de una carencia o un vacío. Luego hay el deseo marcial de inundarlo todo, imponerse, ser el monte Olimpo que todo lo arrasa, la montaña más grande del sistema solar. Entonces con ese pico que va penetrándolo todo, moldea la Tierra. Pero claro, miramos Marte, es un planeta desolado. Ahí vemos cómo el no sacrificar la violencia, el no sacrificar la muerte, es lo que conduce a lo que vemos en el planeta Marte, que es casi idéntico a la Tierra, para más sorpresas. Y es ahí donde entendemos cómo el uso de la fuerza, de la violencia masculina, no es mala de por sí si está canalizada. Eso es lo que distingue al Islam de otras religiones. Es una religión muy marcial, marcial lunar, diríamos, que impone hacia el otro la violencia. Por ejemplo, ¿no? Aunque hay más sutil, la cultura woke o occidental también es bastante marcial, pese a que no lo veamos así. Es el Marte que se suicida a sí mismo. O sea que no hay tanta dinámica al que se pone el cinturón, al que se esteriliza. No hay tanta diferencia. Bueno, volviendo al punto del dinero, del ser y la realización marcial solar, evidentemente ese Marte doblegado, domesticado, es lo que permite la educación, la formación, el conocimiento, dar una utilidad. Evidentemente, en un sistema capitalista, el dios que creen es en el becerro del oro y la máxima es el beneficio. Da igual el latrocinio, da igual explotar al prójimo, da igual demás, porque esas reglas no son acordes al mercado. Entonces, el paraíso de los libertarios es poco más que explotar porque tiene un buen tránsito al prójimo y como que no va a ocurrir eventos desagradables los posteriores. Eso es ingenuidad astrológica, kármica y bueno, ahí entendemos cómo esa dinámica del credo al beneficio máximo generó un conjunto de situaciones que se fue purgando. Los que mataban ayer eran los esclavos del hoy, los esclavos de hoy empiezan a liberarse, entonces empiezan a tener menos trabajos pesados, empieza la tecnología a servir. La palabra sirve a la mano y no la mano a la palabra. Y ahí nos damos cuenta cómo esta transformación es lo que distingue a Occidente de otros pueblos. La religión judeocristiana evidentemente es lo que acelera la transformación que en otros países no ocurre. Los que sacrificaban al prójimo por el nombre del dios del agua o del dios de la serpiente o el que tú quieras, hoy viven mejor que ayer, evidentemente. ¿Por qué? Porque los valores, las reencarnaciones se van purgando, porque las deudas sociales se van terminando. Y si tú impones las leyes no ágidas, cortas bastante bien ciertas reencarnaciones duras que no benefician a nadie, ¿vale? Por ejemplo, ser esclavo. ¿Vale? Puedes ser esclavo sexual, esclavo de la guerra, esclavo del trabajo y demás. Como expliqué, la construcción tiene una relación con la muerte, claramente, en otros textos que podéis ver en Israel Ben Yosef. Buscáis por ahí. Entonces, ¿qué vengo a decir? Cómo el Marte doblegado en el tiempo, en un mundo donde siempre hay expansión, porque esa es la realidad, pese a que no lo creamos, los limoneros dan limones, la vaca tiene terneritos, las ovejas no paran de reproducirse y la tierra es fértil. Lo que pasa es que no le damos momentos de respirar. Entonces, no da para más.
no puede más. Y es aquí donde nos damos cuenta la gracia de la paradoja. Encontramos gente que es workaholic, que eso era lo correcto hasta no hace tanto tiempo, cuando en realidad es un buen esclavo para pagar impuestos. Objetivamente, si vemos la carta natal, un empresario exitoso puede ser alguien que tenga el sol en la casa 6 o el sol en la casa 12. Dirás tú, porque está todo el día en servicio de los demás, con su cuerpo, demás, ¿no? Y bueno, te puedes entender porque igual hay personas más o menos corruptos, que puede estar en la casa 1, por ejemplo, con cosas de la 12. Bueno, es la complejidad astrológica, ¿no? Pero ahí nos damos cuenta cómo el ser y el estar están muy relacionados. Y lo que tú reflejas en el prójimo es lo que realmente eres. Y eso es lo que hay que entender. No es solo proyectar una imagen de, ok, me cuido la barba y demás, sino es el hecho de la alineación del ser y el estar. ¿Eres bueno en X habilidad o eres un ciego en tu propio ser? Evidentemente, el halago, el elogio, la gente piensa que está mal darle a like, compartir, suscribirte. No es malo, es simplemente afirmar que la palabra tiene una acción, tiene un valor. No es que te des donar, puedes dar, apoyar de muchas maneras, pero es el hecho de reafirmar ese sol cada vez que tú lo haces. Parece una tontería, pero cuando tú reafirmas al otro sol, no la luna, importante detalle, porque si no la luna se vuelve llena, el ego le ciega y finalmente colapsa, que es lo que ocurre de hoy. Hay montones de lunas llenas, gracias a los soles generosos que no paran de dar luz y luz y luz y luz, y la luna llena no da, ya está plena, no necesita dar, es cuando está creciendo. Pero la mujer tiene que estar en proceso de crecimiento, no en plenitud, porque cuando está plena, colapsa. Bueno, volviendo a la dinámica masculina solar, el brillar en una área no implica que seas un genio en otras. Eso es bastante importante. Mucha gente igual se da cuenta, qué bueno es en este campo. Sí, probablemente. Y tú ves la carta natal, cuadra, pero ves como otras partes de la carta natal meten miedo, tienen unos retos maravillosos. Evidentemente todos tenemos retos importantes, pero cabe recalcar que hay cartas premium, hay cartas buenas o cartas superiores por la alta concentración de planetas. Por ejemplo, el nacimiento de Jesucristo fue una conjunción brutal en Piscis y que estaba en oposición a Marte en Virgo, si no me equivoco. Que nació en primavera, no en Navidad, que eso es otra festividad romana para celebrar a los esclavos que se sientan reyes. En fin, cada cual con su credo. O por ejemplo, Genghis Khan, el rey mongol, evidentemente era bastante libra, si no me equivoco, en una conjunción brutal. Se explica por qué su fuerte sexualidad y su dominio a los demás, evidentemente, o la pandemia, ¿no? Como nos hemos dado en Capricornio, una conjunción brutal en cuadratura a Marte, ¿no? Evidentemente, cuando viene una persona con ese nivel kármico, tiene un juego bastante importante que hacer en la vida. No siempre las grandes conjunciones, pero hay aspectos que hacen que la mano del jugador de esta vida tenga claramente un ticún, unos puntos como pruebas muy específicas, que dices tú, joder, tenía que lograrse de esta manera y con esta manera. Y es sorprendente la construcción que se logra con esa alma, ¿no? La arquitectura espiritual que hay para que esa persona llegue a hacer eso, qué eventos desagradables tiene que hacer y cómo interactúa con los demás para que se desate eso, ¿no? Para que yo me ponga a hablar de esto, por ejemplo. Pero la cuestión es, el hombre, evidentemente, siempre es una imitación de todo lo que ve, y entonces entendemos cómo la acción del hombre le convierte en ser un sol. Es con la ayuda de Marte y Saturno, conocimiento, la acción, y con el conocimiento te permite ocupar una posición social, que es lo que llamamos sistema solar, que es brillar en un área, ser exitoso en un campo, donde tienes diferentes planetas, ¿no? Por ejemplo, tienes a tus hijos que son la Tierra, tienes a tu esposa o múltiples esposas, si tienes varias lunas, o que eres Júpiter, eres una persona expansiva, generosa, o un buen Saturno, que eres una persona con conocimiento y compartes. Son planetas que en tu realidad, la representación astrológica y demás, vuelves a imitar en tu día a día. Yo estoy haciendo ahora de Saturno, Júpiter, supongo. Diría que sí.
Entonces, pues bueno, si quieres como que sea como astrólogo para interpretar tu carta, no dudes en escribirme, te pongo el enlace debajo, ¿vale? Por curiosidad, sí, como astrólogo competente te puedo ayudar a resolver tu ticún, ¿por qué no? De una manera bastante diferente, diría yo, como estilo MQL, diría yo. Bueno, entonces la cuestión es cómo la acción repetida permite lograr el ser, ¿no? Esa es la clave. Es como quien dice, parecer fuertes y acabaréis siéndolo, ¿no? La máxima romana que había por allí. Entonces entiendo que el trabajo, la acción, es lo que vincula al ticún. La acción tú tienes que hacerla, evidentemente el libre albedrío existe, pero condicionado. Hay cierto libre albedrío que te va a forzar a que tienes que hacer eso o si no te consumes. Son las bifurcaciones de la vida. Claramente tienes dos caminos, o A o B, no hay otro. Y ahí te das cuenta que el ticún tiene que ser hecho, te guste o no. Lo vas a hacer en esta vida o en la siguiente, pero te lo vas a comer. Y ahí entonces planteo el hecho, ¿qué pasa? ¿El trabajo es solo ticún? ¿O lo trabajas solo para alimentar el culo? Hay mucha gente que solo trabaja para darle de comer al culete, entonces pues claro, entiendes que trabajo sin sentidos, sin vocación, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Trabajo para pagar impuestos para que otro pueda ir todos los días al bar y rajar de mí y destruirme el futuro para que este tío viva de mis impuestos? Un parásito. Básicamente vagos subvencionados. Claro, porque tenemos deudas de otras vidas kármicas y que ahora están para jodernos básicamente. Entonces pues claro, hasta que no tomemos conciencia entendemos que esas dinámicas deben ser cortadas en nombre de la justicia. Marte y el Sol puede brillar. Esa es la gracia. Porque cuando nos damos cuenta de que hay un muro clarísimo, unas nubes que frenan el ticún de los hombres, de la acción. Primero es la educación, con el titulitis, el currículum vitae, la educación, recursos humanos, el que seas guapo, feo, 10.000 excusas para frenar la redimición de la alma de Caín, para que podamos vivir todos en base a la palabra. No quiere decir que todo el mundo va a vivir feliz y que sea fantástico, sino entender por dónde va la cosa. No toda la palabra vale igual, no todas las acciones son iguales, sino entendemos cómo la transformación de un hombre que es consciente con su carta natal, otro que no lo es y que tiene colección de papeles. Tú tienes un alma y eso no te lo va a dar ninguna carrera, ningún título, ningún máster, ninguno. Tú eres Leo, te gusta brillar, te gusta mandar y demás. ¿Significa que por tener el sol en Leo eres alguien que sabe tener autoridad? No. Es alguien que sabe motivar, sabe alguien impulsar con su forma de ser, su pensamiento, su palabra, su acción, sus logros. Es alguien que dices, yo quiero ser como tú de mayor. Eso sería un buen Leo, diría, ¿no? Pero hay Leos que solo quieren agradar, el folleteo, el que están preocupados por la opinión de los demás, el estar todo el rato cuidándose el pelo, chorradas muy que dices tú, joder, qué poquito leoncito, ¿no? Da un poco de vergüenza, claro, porque no es tan sencilla la carta natal. El juego tiene su complejidad, amigo. Pero lo que tenemos que entender es, si quieres mandar, igual Saturno puede ayudar, por cierto. Me quedo al detalle astrológico, curiosidad. Sino es el hecho de cómo se nos frena la evolución humana, la transformación del alma de Caín en Hebel, o Hebel volverá a ese punto inicial, que eso es lo que es frenar el ticún. Y esto es lo que está ocurriendo a día de hoy, que las fuerzas reptilianas, los malos de la película, se dedican a fomentar todo tipo de barbaridades y todo tipo de contrario a lo que dice la Torá, la Biblia y demás. Entonces dices tú, wow, qué maravilla de colapso, ¿no? En un mundo donde solo hay nubes, hay flipados por todas partes, hay ídolos, influencers lo llaman, entonces claro, tienes que adorar a este pavo porque va a resolver tu vida, o porque tiene unas tetas bonitas, o porque tiene un rostro angelical y está más que reeditado en la IA. Bueno, y el taladro ese, en fin. Ah, no, el ejército americano en plena guerra. Bueno, ya aprovechamos para echar un trago. Entonces, todo este colapso
de inversión total de la moral, principios, valores, absolutamente, que trataré en varios vídeos, no os preocupéis, sino como vemos cómo se hiperfomenta a Venus ese deseo de recibir, esa luna plena, ¿no? Ese vacío de la mujer que tiene el armario lleno, tiene todas las posibilidades y jamás dieron nada menos que ahora. Es increíble, las mujeres tienen todas las posibilidades y son las más agarradas y cutres habidas por hoy. Dices tú, qué paradójico, ¿no? Y la que está allí en África tiene medio doceno de hijos, lucha por la vida. Es que es la contradicción, porque es algo espiritual. Lunas llenas no son lunas crecientes. Esto es algo muy interesante porque tienen que crecer con su ticún y las de aquí ya terminaron su ticún o decidieron terminar el ticún. No es juicio, es entender causa y efecto, que no es lo mismo. Importante, ¿eh? No me vayan a ahora meter a mí, que ya conozco cómo va el asunto. Porque la realidad astrológica en un mundo de humo, de papelitos, de tonterías, básicamente se impone. Tú no puedes aparentar ser otro signo del zodíaco que eres. Puedes dar una apariencia y tal, pero que no, que llegado el momento se ve de qué piedra eres, amigo, y da igual, es mejor desde el primer momento conocerse a uno mismo, con la palma de la mano, nunca mejor dicho, que es la carta natal, y puedes interpretar tu vida, los eventos y puntos claves de tu vida. Entonces puedes tomar decisiones más acorde. Como quien dice, voy a mirar por la ventana, creo que va a llover. No, no, parece que no. Entonces me voy con un paraguas, sí o no. Me pongo el chubasquero o las sandalias. Vendría a decirse algo así. Entonces, como va a hacer calor, me voy a llevar el bañador y me voy a dar un chapuzón fantástico en Cádiz, ¿no? Pues sería algo así. Entre otras cosas. Entonces, volviendo al trabajo, ¿el trabajo es simplemente ticún o es solo alimentar el culo? No. Encontramos un momento donde mucha población vive sin trabajar. Paradójicamente, ese es el estilo levita, como los pájaros que levitan, ¿no? El pájaro no cultiva, el pájaro no siembra, el pájaro no recolecta. Allí donde va encuentra grano, gusanos, lo que tú quieras, pero hay alguien que le alimenta. Solo tiene que cantar. ¿Y que canta el sistema de Israel? Aunque no lo entendamos, vendría a decir eso. Ese es su trabajo. Y el trabajo de Hebel era parecido a ese. Era el trabajo de Adán, Java y todo esto. Que era el modelo inicial. Es el modelo que la inteligencia artificial y todo este desarrollo va a lograr. El problema es que Tikkun queda después. Ahí nos damos cuenta que muchas personas tienen deudas en la tierra, sea por salud, de un hogar, por un trabajo, afectivas, relacionales, y tienes que pagar ese karma. Si lo saldas, pasas la prueba, ok, muy bien, te viene el siguiente nivel y tienes otro tikkun que hacer y lograr más para acercar a la consciencia plena, que no es solo individual, sino es colectiva, la edad mesiánica, en donde la serpiente deja de engañar al hombre porque toma consciencia solar. Por eso la clipa de Tiferes se va. De otra manera, el sol se quita las nubes y ya te queda claro la luz solar como lo ilumina todo. Y es aquí donde el punto clave del colapso y la paradoja del mundo que se viene es como hay vagos autosostenibles, heredas algo, tienes recursos, negocios y no tienes que tener una vida paupérrima, proletaria o lumper, sino que, bueno, eres clase media, lo que se dice, ¿no? Todo el mundo piensa que es clase media, pero no es clase media. Es una fantasía, pensando que cobras 3.000 euros, sigues pensando que eres clase media. No, eres pobre si no tienes, acorde a la Torá, dinero suficiente para estar un año sin trabajar. Creo que la gran mayoría somos pobres, pero con ganas, ¿eh? O sea que curioso cómo lo considera la Torá y cómo lo consideramos nuestro ego, nuestra autoestima, la propaganda del sistema, evidentemente. El problema es que a día de hoy tenemos vagos subvencionados. Entonces son elementos venusinos que tratan de absorber la energía marcial,
está prohibida, necesitas permiso, titulación, norma, 400 idiomas, para demostrar que, tío, que tú tienes Marte en Leo y tú vas a saco en tu acción, vas durísimo. O Marte en Aries, y dices tú, pero yo necesito a alguien preciso y demás. Entonces un Virgo, Marte Virgo, que te sabe ahí el detalle, hacerte ahí el Tetris que tú necesitas, una contabilidad perfecta, lo encuentras. Pero ¿para qué necesito yo tanta papel, título, permiso y demás si el conocimiento te lo da ChatGPT? Ahí encontramos cómo la propia serpiente ya está consumiendo su propia fantasía, cómo el sistema se autocanibaliza porque la tecnología se autocanibaliza. Entonces a la serpiente no le queda nada más por comer porque ya comió todo. No hay más donde comer, solo queda el sol dominante, nunca mejor dicho. Y es ahí donde el fin del trabajo es el fin de las deudas. Y evidentemente cuando no tienes deudas es la resurrección de los muertos, porque ser pobre es estar muerto. ¿Cuántos cadáveres hay en el mundo andando, no? Un mundo de zombies, diría yo. Y entonces, claro, cuando entiendes que ya no queda trabajo, ¿a qué vienes a hacer este mundo? ¿Qué vengo yo aquí a hablar yo solo, no? Te preguntan muchas personas, muchos hombres no saben qué hacer, no saben cómo actuar, porque Marte está censurado, está prohibido, es fascismo, y tampoco saben cómo brillar. Entonces, pues claro, brillan en campos como los videojuegos, que son canales para evadirse de su ticún real, aunque pueden ser entrenamientos. Tampoco lo tenemos por qué mirar así, sino que plantéate a qué juegas e igual te está respondiendo quién eres. ¿Te gusta el Sims? Pues igual te va la construcción. Si te gustan los coches de carreras, pues igual puedes ser mecánico, ¿no? O sea, así muchas cosas. Es decir, es tan divertido darse cuenta del ticún y cómo el mundo cada vez se expande más y el ticún es más fragmentado. Diferentes humanidades le quedan partes de cumplir de esta tarea en función de ello. Y en función de que termine o no el ticún, esa es la razón o no de seguir viviendo en este videojuego. Porque todos tenemos ticún, evidentemente, pero hay ticunes y ticunes. No es lo mismo ser la cabeza que los pies. Y entonces, claro, ¿cómo se logra un mundo donde los soles puedan brillar sin tener que haya guerra ni conflicto? Un sol se reconoce a sí mismo. Cuando tú te reconoces a ti mismo, puedes ver, esta persona tiene esto, y consultas la carta natal, como quien dice, y sabes cómo es y por dónde va a ir. Y más o menos se sabe cuándo va a haber un evento duro o buen momentos. Solo que, claro, el tamaño de los eventos está determinado por su astrología vertical. Eso es otro tema. Creo que entendiendo cómo uno es, entiende su ticún y por lo tanto puede generar ese sistema solar que naturalmente trae el dinero. No es el hecho de, tío, publica libros por internet, o a charlas, o podcast, o lo que cualquiera te diga, o sé, como es, ingeniero informático, que es lo chachipirule, y ahora te hace el código ChatGPT en 30 segundos, ¿no? Y dices, ¿para qué he hecho una carrera de informática durante 4 años? Es decir, no, es mejor, mira, el trabajo del mañana, ya te digo, agricultura, garantizado. Era jardinero Adán, o sea, más claro, obvio, ¿no? Hay que cuidar el jardín, y el jardín es este mundo. Así que amigos, espero que os haya ayudado a entender un poco la dinámica solar, el sexo, el dinero y la cábala. Buen día.